En esta ocasión con Omar Burgoa, que es intendente de la ciudad de 28 de Julio, una de las ciudades que tiene la provincia del Chubut, que también es candidato o precandidato a gobernador de la provincia. ¿Cómo está, Burgoa? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Ricardo? Bien, acá estamos recorriendo un poco la comarca de la Cordillera desde hace varios días y bueno, con actividad militante y bueno, recién venimos también de tener reuniones con la Cámara de Industria y Comercio local. Así que la verdad que con mucha actividad y con mucha interacción con la gente, que es lo que buscamos, no tanto quedarnos con las impresiones que pueda tener la dirigencia local, sino hablar directamente con la gente y con los actores. Bueno, ¿le parece que repasemos algunos temas que a mí me gustaría preguntarle y que le voy a preguntar o le he preguntado ya al resto de los candidatos, cosa que la gente después, precisamente un poco el eslogan de este trabajo periodístico nuestro es que la gente decida. Ustedes proponen, la gente decida. Para que la gente decida, tratamos de hacer las preguntas lo más prolijas posible, cosa que ustedes también puedan desarrollar sus preguntas, sus respuestas. Le voy a preguntar cuál es su visión, cuál es su diagnóstico del estado de situación de la provincia del Chubut. Si bien esto no resuelve los problemas, tener un diagnóstico probablemente es el camino para solucionarlos. La gente quiere escuchar cuál es su diagnóstico acerca del estado de situación de la provincia del Chubut. Bueno, es un diagnóstico crítico, complejo, porque no es una cuestión únicamente de esta administración, sino que también hay cuestiones que son de fondo y tienen un efecto de arrastre, de acumulación, sobre todo en lo financiero, ¿no? Arrastramos un endeudamiento económico debiendo dinero a acreedores internacionales que está por encima de los 1.200 millones de dólares, que tiene como garantía una de nuestras mayores fuentes de ingresos corrientes, que son las regalías petroleras. Esta es una realidad que vamos a tener que abordar de alguna manera, ¿no? Pero bueno, forma parte de un todo. Y a nivel provincial, el Estado hoy tiene que afrontar la prestación de servicios básicos como la educación, la seguridad y bueno, el acceso al trabajo, la salud, que por la geografía que tiene Chubut es de difícil mantenimiento, digamos, si no tenemos hoy, por ejemplo, posibilidad de contar con el combustible para los vehículos o los vehículos en tiempo y forma, en la ambulancia. O sea, hoy creo que el Estado está afrontando la compra de ambulancias, pero va a comprar 10 o 11 ambulancias que, bueno, harán falta y se distribuirán con el criterio que el Ministerio de Salud proponga. Pero si vamos al tema de los patrulleros es lo mismo, si vamos a, digamos, cualquier tipo de logística que necesita el Estado, para el Ministerio de Educación, por ejemplo, todo se complica. Y estamos hablando de solamente mantener lo que tenemos, no hablamos de ampliar, mejorar. Está todo muy pauperizado, los conflictos sociales se han comido, digo comido porque se han comido a los funcionarios que están encargados de mantener, por ejemplo, la negociación paritaria. Es decir, tenemos un telón de fondo complicado. El Estado apenas está pudiendo sostener la línea en la gestión. En base a este diagnóstico que acaba de esbozarme, el 10 de diciembre del 2019 usted termina siendo electo gobernador de la provincia, sentado en el sillón en Fontana 50, en Rawson, donde tiene que tomar las primeras decisiones. ¿Cuáles serían las 3 primeras decisiones, las más importantes de los 3 primeros meses de su gestión? Bueno, de acuerdo a la realidad que heredemos, de la cual no vamos a renegar, porque estamos acá por vocación, justamente sería atacar con los recursos que tenemos en ese momento el inicio de clases, por ejemplo, del año 2020, garantizar la salud en los términos que podamos hacerlo, o sea, ocuparnos de estos temas fundamentalmente, tratar la problemática de seguridad desde lo logístico, o sea, lo que puede hacer el Poder Ejecutivo inmediatamente a través del Ministerio de Gobierno y la Policía, y tratar de abordar de forma inmediata un plan que vamos a tener meses para desarrollarlo. Si ganamos las elecciones en junio, vamos a tener 6 meses que son virtuosos, lo que podría parecer a contrapelo, para poder analizar la cuestión energética, las regalías, contratos petroleros, cosas que nos interesa revisar, porque entendemos que de ahí salen los recursos que nos están faltando hoy para poder acometer la ocupación de mano de obra
en diferentes ámbitos, con diferentes proyectos en toda la provincia, que hoy hay dirigencia que no puede ni siquiera pensar en estas alternativas, ¿no? Burgoa, una de las situaciones de las cuales usted describía el estado de situación, el estado caótico, de ruina, de miseria en la que se encuentra la provincia, con sueldos escalonados, etcétera, etcétera, tiene que ver con la deuda pública. El Estado provincial no le puede pagar a los proveedores privados, le pagó escalonadamente, ahora está pagando regularmente a los empleados públicos, pero al sector privado que le ha financiado, ya sea una resma de papel o una obra, y que no la ha cobrado todavía porque precisamente el Estado no paga, y no paga porque no puede emitir más deuda, porque plata en efectivo no tiene, apenas si le alcanza para pagar los sueldos. Entonces, para emitir más deuda ha tenido que esperar prácticamente más de un año, para poder emitir unos nuevos títulos públicos, que recién ahora le autoriza el Banco Central. Esto muestra a las claras el estado de situación de la deuda financiera que tiene la provincia del Chubut. El día que usted sea gobernador, a partir del 10 de diciembre, ¿qué va a hacer con la deuda pública? ¿Va a tomar más deuda pública? ¿Vamos a asistir a un escenario similar al de la gestión actual con Das Neves, cuando nos endeudó a los chubutenses con 650 millones de dólares para hacer obra pública y alguna otra cosa más? O sea, ¿vamos a volver a endeudarnos? ¿Va a achicar la deuda? ¿La va a reestructurar? ¿Qué va a hacer con la deuda pública? Y bueno, tenemos que pensar bien en qué palabra vamos a utilizar. Si hablamos de reestructuración, eso tiene un mensaje hacia los acreedores que puede ser nocivo, pero sí tenemos que darle tratamiento a este tema en especial. Yo creo que lo que podemos encargar es una renegociación de la deuda. Por ahí, si tenemos un gobierno nacional que nos permita trabajar en conjunto con el Banco Central para poder trabajar esto de otra manera, es decir, hubo un gobierno anterior ya que refinanció una deuda provincial y la pudo refinanciar a 30 años, y de esta manera poder salir de hoy. Estamos entrampados en un círculo vicioso en el cual la disparada del dólar, la estampida que tiene el dólar, que no se detiene, que devalúa cada vez más el peso, genera que tengamos más ingresos en pesos por las regalías petroleras, que las cobramos en dólares cuando se exporta el petróleo, pero también son licuados por la inflación que tenemos, ¿no? Entonces no nos sirve de mucho que nuestros ingresos aumenten en pesos cuando también nuestra deuda, que es en dólares, se multiplica en pesos a pasos agigantados. Cuando esta deuda se tomó, teníamos una deuda con un dólar a 18 pesos que no llegaba a los 20.000 millones de pesos. Hoy tenemos una deuda que está poquitito menos de 10.000 millones de pesos abajo de lo que es el presupuesto anual. El presupuesto anual es de 61.000 millones. Es decir, que es una cosa, un cuento de nunca acabar si no conseguimos ponerle un freno, y un freno que nos sirva para poder pensar y planificar de qué manera vamos a echar a andar de vuelta el aparato productivo. Hablando del aparato productivo y la inversión privada, la provincia es rica en términos de recursos naturales, pobre en términos de PBI per cápita, de recursos humanos, 100 días sin clase, más de 100 días sin clase, los chicos en un estado calamitoso en cuanto al conocimiento y demás. Son chicos que después van a ser universitarios y después van a ser fuerza laboral y profesionales, ¿no? Pero usted ha hablado de la fuerza productiva. La provincia tiene muchísimos recursos. ¿Qué rol va a caber en su gobierno el sector privado y la inversión privada? ¿Qué rol? Y en ese rol de la inversión privada y los recursos, ¿qué rol va a cumplir la industria de la minería? Bueno, para mí el sector privado tiene que ser el gran dinamizador de la ocupación de mano de obra, poder emplear a las personas que hoy estén desocupadas. Y te hablo inclusive que podría absorber gente que hasta podría, con alguna ley especial, seguir pagando soporte a la caja de jubilaciones de la provincia, pero pudiendo salirse del régimen estatal si consiguiera un empleo que lo insertara como fuerza laboral calificada, porque tenemos gente que tiene antigüedad en el Estado, pero que son técnicos, son gente que por ahí un ingeniero no tiene asidero hoy en el sector privado, como no es un sector que agrega valor a los recursos naturales, porque no estamos agregando valor en muy pocos aspectos, ¿no? Y creo que esta economía provincial que tenemos hoy, si ponemos el acento en la producción con alto valor agregado,
nos vamos a encontrar con que nos faltaría gente para trabajar. Si ponemos a trabajar la pesca con el total agregado de valor en Chubut. El gobernador hace poquitos días en la apertura de sesiones legislativas dijo que éramos la segunda provincia exportadora de productos de mar de la Argentina, y si contabilizamos los camiones que se están yendo a Mar del Plata con nuestro pescado y que son contabilizados estadísticamente como producto exportable de la provincia de Buenos Aires, estoy seguro que somos la primera provincia, ¿no? Entonces me parece que hay objetivos muy claros y a muy corto plazo que podemos reordenar y que pueden tener una incidencia enorme sobre la ocupación de mano de obra que podemos calificar. O sea, Chubut, por ejemplo, la industria pesquera no tiene, solamente para flota amarilla, no tiene fábrica de cajones de pescado, no tiene playón de reparaciones de arte de pesca, no reparamos redes con todo el impacto que esto podría tener. No tenemos una industria frigorífica que procese todo el pescado o el langostino que se está capturando. No tenemos la aplicación de plano de la ley de pesca, de que permitimos que digamos, no se aplica el criterio de bycatch. Acá se está tirando parte de la captura de pescado, sobre todo blanco, que es de alta calidad, merluza y demás, que debería venir a puerto y clasificarse, ser fileteado ese pescado. Estamos hablando de 5.000, 7.000 toneladas por mes solamente para Puerto Rawson. Entonces, todas estas cosas están en la calle. ¿Cómo puede ser que el Estado no las tome y no obre en consecuencia? Es un recurso muy preciado. Si hablamos de la actividad energética, el petróleo no tiene pensado refinar en Chubut absolutamente nada, y esto es algo que depende del criterio estatal. Tiene que haber una política de Estado. Respecto de lo minero, que es por ahí la parte más jugosa de la pregunta, yo particularmente tengo un criterio de oponerme a la erradicación de los proyectos megamineros en tanto y en cuanto sean estas las reglas que están propuestas. Yo creo que es un saqueo económico que tributen solamente el 3% sin ningún criterio de aplicación de agregado de valor local. O sea, acá no está pensada la gran inversión siderúrgica, como no está pensada y no se está llevando a cabo en San Juan, o en Santa Cruz, o en Catamarca, que son los antecedentes nacionales más relevantes. Acá no tenemos un aluar para todo el metal que se pudiera extraer de la meseta, por ejemplo, y que nos permitiría ser exportadores nosotros mundiales de plata, de oro, de plomo, de zinc, de tantos otros minerales, que tenemos una treintena de minerales, no solamente los 2 o 3 que se registran en un proyecto minero. Y me parece que ahí está el huevo, ahí está la manzana de la discordia, ¿no? La mirada pública, por lo menos que tengo yo, es en tener muy claro que el recurso, lo que se nos guía por el costado, no solamente lo que no está registrado, es cuantiosísimo, Ricardo. Entonces, si vamos a hablar de generar ingresos que sean sustanciales a la provincia para quemar un recurso no renovable y potenciar el desarrollo, por otro lado, dinamizando actividades que hoy no se están llevando a cabo, que son también productivas en toda la provincia del Chubut, el Estado debe ser un gran recaudador justamente de los aranceles por exportación, pero no de un producto sin elaborar, sino de un producto que ya esté depurado. Diga una cosa, Burgoa, el estado de situación en el que al que llegó la provincia tiene que ver, por lo menos es el diagnóstico de prácticamente todos los candidatos y todos los que dicen que saben, y del sentido común de la gente. Es un estado sobredimensionado en cantidad de empleos públicos, sobredimensionado en la cantidad de intromisiones en la actividad privada, etcétera, etcétera. Y además porque gasta más de lo que tiene, o sea, es como en su familia, como en la mía, o sea, si usted gasta más de lo que tiene, está sobredimensionado su gasto, tiene que achicarlo por algún lado. ¿Qué mirada tiene usted sobre la necesidad, o no, quizá usted crea que no, de hacer un ajuste del Estado y un ajuste de la política? Yo creo fundamentalmente, Ricardo, que el estado de cosas en el que estamos hoy, además de que tenemos un estado que, si vos sacás la foto actual, sí tenés un estado sobredimensionado. Algunos dicen que tenemos 46.000 agentes, otros dicen que tenemos más de 50.000. De la manera que sea, es un número crítico que compromete más del 90% del presupuesto de gastos afectado a pagar sueldos. Pero me parece a mí que estamos en ese estado de cosas fundamentalmente porque hay una dirigencia que hace 30 años, y es transversal a todos los partidos políticos, no supo generar un proyecto de desarrollo para la provincia del Chubut, un proyecto que sea sostenible más allá de la administración
de un color político, sino que se pueda continuar con una línea como lo ha hecho en Neuquén, en algunos aspectos, más allá que bueno, el MPN gobierna hace 60 años, pero si mañana gobernara otro color político, tendría claramente una política pública respecto a los hidrocarburos de agregado de valor. Y yo te digo que hoy tenemos que generar nosotros una racionalización del Estado, una eficientización del Estado, de los agentes públicos que pueden ser altamente capacitados para desarrollar su tarea con mayor eficiencia, pero debemos hacerlo con la gente adentro. Acá no podemos hacer la gran Mauricio Macri de sacar a la gente por la ventana, ¿no? Ya hemos hecho el compromiso con las administraciones anteriores de incorporar gente. Bueno, evidentemente no se puede incorporar más gente al Estado, pero tenemos que generar un criterio de eficiencia que nos permita que el Estado tenga hoy una mejor performance de prestación de los servicios. Bueno, ¿y es partidario usted para evitar este sobredimensionamiento del Estado con lo típico que el político que llega para pagar favores nombra gente, mete adentro gente del Estado y demás, y la gente que quiere entrar porque ve que en el Estado hay cierta garantía, cierta estabilidad, más allá de que los sueldos, algunos son muy buenos, otros no tanto, digamos, nadie lo van a echar excepto que sea algo muy grave, nadie lo van a echar. Eso en el sector privado no se da. ¿Usted es partidario para evitar este sobredimensionamiento del Estado de alguna herramienta legal que no solo a usted como gobernador, sino a los futuros gobernadores los limite esto de tiene que haber un coeficiente, o no, que quizá usted crea que no, un coeficiente de decir cuántos empleados públicos por cada tantos habitantes? Hay antecedentes, por ejemplo, de esto en las cartas orgánicas, sobre todo Puerto Madryn, tiene una afectación límite al pago de sueldos del total de presupuesto, entonces eso ya por sí limita el número y creo que no sería una mala medida tomar como referencia lo que hizo Das Neves cuando abandonó Bussi el gobierno, de revisar los nombramientos, por ejemplo, que son todos de planta política. Bueno, en este caso, si lo tomara como un antecedente legal válido, sería una medida que sería también prudente para que la gente vea que no es nada inamovible, ¿no? La gente que está incorporada en una gestión política, bueno, llega y no llega para quedarse, sino llega para trabajar mientras dure la gestión, por lo menos con lo que son empleados de planta política. Después habrá jubilaciones, habrá gente que acumulará cargos. La apertura de los concursos también sería algo saludable, como ha pasado con algunas carreras como la sanitaria. Bueno, los concursos para el personal digamos, mayoritariamente de la 1987, que es la ley que rige a la mayoría de los empleados públicos que no están en ningún otro convenio, sería también una cuestión de transparencia también, ¿no? Hablamos de cargo de editor general para arriba. Claro. Burgoa, el año 2018 fue el año en el que nuestros hijos pasaron más de 100 días sin clase, una real catástrofe educativa. ¿Entiende usted que sería prudente, sería necesario, sería factible implementar alguna legislación que declare al servicio de salud con alguna limitante para las huelgas que han dejado y pueden dejar, digamos, conforme si los gobiernos o el suyo o el que sea no se entienden con los gremios, los chicos quedan nuevamente librados a esta situación que se dio el año pasado y se podría repetir en cualquier momento? ¿Cree usted que se puede limitar el derecho a huelga en el servicio de educación? Yo pienso que no. Lo que tenemos que hacer es tener un diálogo mucho más firme y pauta de conducta y de convivencia con los sindicatos que generan otro ámbito de confianza. Yo se lo dije al gobernador Racioni en su momento cuando se planteó la profundización del conflicto. ¿Se acuerda cuando falleció el comisario? Bueno, en ese momento yo tuve una charla con varios de los conductores de los sindicatos, de la TECH y otros sindicatos más, que habían formado una pequeña carpa de unidad sindical ahí en la peatonal de Fontana 50 y la conversación era, digamos, que pedían la presencia del gobernador. Yo se lo transmití a Arción esto, y se lo dijimos por los medios, inclusive que no se iba a menoscabar su figura porque él fuera caminando esos 50 metros y conversara con los sindicatos, o que caminara los 200 metros que lo separaban con el Ministerio de Educación, y realmente podía haber evitado que la sangre llegue al río y que se llegara a un nivel de aparente desidia por parte del Estado de no dialogar con un sector público que evidentemente tenía cuestiones de fondo para plantear, porque lo estaba pidiendo la misma comunidad. Es decir, por un lado los papás, todos preocupados porque los chicos no tenían clase, y por otro lado
una solución que no la vas a encontrar si vos no acercás las partes para conversar. La última, Burgoa, ¿es partidario usted de mantener, más allá de que haya una vacancia de 3 miembros, de 3 integrantes del Superior Tribunal, de mantener en 6 el número de miembros del Superior, de reducirlo a 5 o a 3? Son 6 ahora, ¿no? Lo que establece la disposición actual es 6. ¿Es partidario de modificarlo, dejarlo como está? ¿Y qué rol cree usted que debería tener la justicia y qué debería hacer usted como gobernador de la provincia para que la justicia tenga un rol preventivo y sancionatorio que nos eviten dolores de cabeza como lo que nos ha evitado el año pasado, donde tuvimos y tenemos funcionarios y empresarios presos y procesados por ladrones, por corruptos? Bueno, una buena pregunta. Yo creo que hay que ver también cómo se ha manejado en estos últimos 16 años los roles de cada poder, ¿no? Que no puede haber intromisiones de un poder dentro del otro. Hemos tenido una pelea bastante importante en algún momento del segundo gobierno de Mario Das Neves con el Superior Tribunal, con sus ministros, sobre todo en la época que hubo una discusión muy fuerte con el juez Fleger, me acuerdo, y fue el momento que se amplió, ¿no? Se amplió el Superior. Yo no compartí en ese momento que fuera ampliado porque evidentemente veo que se diluye el poder de los ministros y bueno, es algo que habrá que revisar. Por ahí no es para dar una respuesta así tan espontánea como yo te la podría dar con otros temas, porque considero que es un tema de fondo, sobre todo teniendo en cuenta que yo estaría opinando como potencial gobernador de la provincia del Chubut sobre el rol de uno de los 3 poderes que tiene su independencia, y yo considero que es el que rige las cuestiones de fondo, ¿no? Las de larga duración. Y te digo por qué, porque es un poder que no es electo por el voto popular. Es un poder que está constituido por personas que tienen otro régimen de acceso a ese poder, que son los jueces, y tienen después una durabilidad en su función que excede la del Poder Ejecutivo o la del Poder Legislativo. Y creo yo que lo que está demandando la sociedad toda es una justicia más igualitaria, ¿no? Yo te digo lo que dice la gente en la calle, yo comparto esto de plano y después habrá que ver cómo instrumentamos desde la justicia por propia motivación un cambio en los procedimientos, pero la gente hoy te dice yo me siento víctima, mientras que la justicia me habla de que la víctima por ahí es el que me robó, el que me asaltó, el que me violó, el que asesinó a un miembro de mi familia. Son temas delicados. O sea, hoy la justicia con el garantismo famoso, ¿no? Con la adopción de la adhesión a los pactos internacionales que hacen sobre todo el cuidado de los derechos humanos, está garantizando el tratamiento de muchos delitos comunes con legislación que es vanguardista y que está diseñada para otros efectos y no para tratar el delito común. Es un tema que habrá que charlarlo y se está conversando con la sociedad y con lo cual la sociedad está muy enojada, ¿no? La gente común está muy enojada porque hay cosas que no se pueden entender. Entonces yo creo que lo de la ampliación del superior es un tema de que también generó mucha controversia, que se podrá revisar, pero no es para darte una respuesta así tan espontánea. Burgoa, muchas gracias. No, por favor.